Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre intestino delgado e intestino grueso. Comenzando en la lámina 2 tenemos entonces el intestino delgado. Este es un tubo cilíndrico, se caracteriza por ser el lugar principal donde se absorben los nutrientes que se obtienen de los alimentos ingeridos. Tenemos que se va a extender desde el píloro hasta la unión ileocecal, donde el ilion se une al ciego, el cual es una porción del intestino delgado. Mide aproximadamente 6 centímetros de longitud y se van a distinguir en tres partes, que van a ser el duodeno, el yeyuno e ilio. Vamos a describir cada parte por separado, comenzando entonces por el duodeno. Tenemos en la lámina 3, es la porción inicial del duodeno, es la porción inicial del intestino delgado, se caracteriza por ser una de las partes más cortas, es ancha y fija. Ella va a iniciar su trayecto en el píloro al lado derecho por encima del nivel del ombligo. Ella va a tener una forma de C alrededor de la cabeza del páncreas y va a terminar en la unión o flexura duodeno-yeyunal en el lado izquierdo a nivel de la cara lateral izquierda de la segunda vértebra lumbar. Tenemos que mide 25 centímetros, es un órgano que se considera retroperitoneal en vista que está fijado al peritoneo y estructuras de la pared posterior del abdomen. El duodeno se compone de 4 partes, entre las que se destacan: primera porción o porción superior, la segunda porción o porción descendente, tercera porción o porción horizontal o también conocida como porción inferior y la cuarta porción o porción ascendente. Vamos a ver en la lámina 4 cada una de las partes que componen cada porción. Tenemos entonces que en la primera porción o porción superior es una porción muy corta, mide aproximadamente 5 centímetros, es continuación del píloro y va a pasar por delante y a la derecha de la columna vertebral a nivel de la lumbar 1 y de la vaina cava inferior. Muchachos, es muy importante que ustedes fijen las relaciones anatómicas, es decir, dónde se encuentra cada víscera, porque obviamente es una clase de anatomía y por lo tanto lo deben saber. Entonces, corresponde por delante a la cara inferior del hígado y a la parte posterior de la vesícula biliar. Por detrás a la arteria hepática, vena porta y conducto del colédoco. Y por arriba al epiplón menor y por abajo al páncreas. La segunda porción pueden detallar las relaciones anatómicas en la lámina número 5. Tenemos que es la segunda porción o, como lo dijimos anteriormente, porción descendente. Es la más larga, mide entre 7 a 10 centímetros, desciende verticalmente junto o al lado de la vértebras lumbares. Se dice que es entre la lumbar 1 y la lumbar 3. Algunas literaturas dicen que puede llegar hasta la lumbar número 4. Su cara anterior se divide en 2 partes. El mesocolon transverso, que da forma por encima, que por encima del mesocolon corresponde al hígado y a la vesícula biliar, y a nivel del mesocolon corresponde al extremo derecho del colon transverso, y por debajo de este punto, es decir, por debajo del mesocolon se relaciona con las asas intestinales. Luego se encuentra la tercera parte o porción horizontal o inferior. Se dice que tiene
alrededor de 8 centímetros, de 6 a 8 centímetros de longitud. Esta porción va transversalmente de derecha a izquierda y pasa por delante de la cuarta vértebra lumbar. Está relacionada por delante con el extremo superior del mesenterio y con los vasos mesentéricos superiores, y por detrás con la vena cava inferior y la aorta. Va a estar ubicada por arriba del páncreas, va arriba con la cabeza del páncreas, y abajo se relaciona con las asas intestinales. La cuarta porción la pueden visualizar en la lámina número 6. Va a tener que esta se caracteriza por ser una porción, cuarta porción o ascendente, es decir, va de arriba hacia abajo. Entonces esta porción es corta, mide 5 centímetros de longitud aproximado, empieza a la izquierda de la tercera vértebra lumbar y de ahí asciende, es decir, se dirige hacia arriba hasta el borde superior de la vértebra lumbar número 2. Entonces sube por el lado izquierdo de la aorta hasta la raíz del mesocolon transverso. Sus relaciones van a ser adelante con el píloro y por detrás con el pedículo renal izquierdo. A la derecha va a estar relacionada con la aorta, a la izquierda con el borde interno del riñón izquierdo. El extremo superior de esta región se continúa con el yeyuno y con el ilion y forma el ángulo duodeno-yeyunal, que se inserta donde se inserta el ángulo de Treis. Una particularidad del duodeno es que los 2 centímetros iniciales tienen mesenterio y son móviles, por lo tanto es una porción libre y se le conoce como el nombre de ampolla o bulbo duodenal. En cambio, los 3 centímetros distales de la porción superior y las otras 3 porciones no van a tener mesenterio y no son móviles. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la irrigación y el drenaje del intestino delgado. Las arterias se van a originar en el tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior del tronco celíaco. Se va a originar del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Ahora bien, del tronco celíaco se va a originar la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, que van a originar las arterias pancreáticas duodenales superiores. Por su parte, la arteria mesentérica superior da una rama que es la arteria pancreático duodenal inferior. Entonces, queda irrigado cada porción por separado. Entonces tenemos que la primera porción la primera porción o porción superior pueden visualizarlo en la lámina número 7 y lámina número 8, va a estar dada por ramas duodenales de la arteria gastroduodenal. En cambio, la segunda porción o porción descendente va a estar irrigada por la arteria pancreático duodenal superior e inferior y ramas de la arteria gastroduodenal. Y la tercera y la cuarta porción va a estar irrigada por ramas de la pancreático duodenal inferior. Con lo que respecta a la inervación, tenemos que va a estar dada por los ramos que se originan del nervio vago y de los nervios esplénicos, que son los abdómenos pélvicos mayores y menores, por medio de los plexos celíacos y mesentérico superior. El drenaje va a desembocar en la vena mesentérica superior para terminar en la vena porta. Por eso, cada una de su irrigación y sus características y sus relaciones anatómicas son muy importantes. Ahora bien, hablando sobre la otra parte que es el del intestino delgado, que es el yeyuno, el ilio, vamos a tener que estos dos
apartados, estos dos sistemas, no se diferencian no tienen una diferenciación muy notable. El yeyuno se va a ubicar cerca de la flexura duodeno-yeyunal y el ilion se va a ubicar cerca de la unión iliocecal. Tenemos entonces que es un tubo de calibre decreciente en su origen. Mide aproximadamente entre 20 o 30 milímetros de diámetro, 30 milímetros, y tiene en su terminación, como dijimos que va decreciendo, mide entre 15 a 20. Su longitud varía, eso es el diámetro, el calibre. En cambio, su longitud va de 5.5 metros a 9 metros, con un promedio de 6.6. Topográficamente se va a extender desde el duodeno hasta el intestino grueso y se inicia en el ángulo duodeno-yeyunal y termina en la fosa ilíaca derecha, desembocando en el ciego. Una de las características más importantes del yeyuno e ilion es que en todas sus direcciones él va a presentar flexuosidades que se denominan asas intestinales. Estas asas estando dispuestas en dos grupos, una superior e izquierda que corresponde a las asas que se disponen horizontalmente y una inferior o derecha que son asas verticales. Él posee un repliegue peritoneal llamado mesenterio que lo vamos a describir en las siguientes características más adelante. Entonces, tenemos que el yeyuno e ilion van a estar relacionados por delante con la pared abdominal anterior, de la cual está separada por el epiplón mayor. Por detrás está relacionada por la pared abdominal posterior y los órganos retroperitoneales. Hacia arriba en el colon transverso y en la parte inferior con los órganos de la cavidad pélvica, lateralmente con la pared abdominal y la porción ascendente y descendente del intestino grueso. Un dato muy importante es que en el yeyuno del ilion hay una variación. Esto es que como a unos centímetros de la unión iliocecal existe una evaginación que en la infancia puede conocerse como divertículo de Meckel. Esto es un resto de conducto que se une al área intestinal en el embrión, en el momento de formarse el embrión, se une al ombligo. Y esto es una patología que debe ser operada. Igual que en la vida adulta existe la diverticulitis, que también es otra patología que refiere muchas veces que necesita ser canalizada quirúrgicamente. Entonces, esta evaginación se inflama y puede ocasionar muchas complicaciones, entre las que se destacan una oclusión intestinal, una úlcera intestinal, entre otros. Vamos a tener que el yeyuno e ilion va a estar irrigado, pueden observarlo en la lámina número 11, por la arteria mesentérica superior, por medio de las arterias yeyunales e ileales. Entonces, la arteria mesentérica superior nace de la aorta abdominal a nivel de la L1. Pasa entre las hojas del mesenterio y envía alrededor de 15 a 18 ramas para el yeyuno e ilion. Tenemos que va a estar drenado por la vena mesentérica superior, la cual se ubica anteriormente a la derecha de la arteria mesentérica superior, en la raíz a nivel de lo que es la raíz del mesenterio. Esta vena termina en la región posterior del ángulo del anillo del páncreas, donde se une a la vena esplénica para formar la vena porta hepática. La inervación va a estar dada
por el plexo celíaco y los ganglios mesentéricos. Estos troncos originan nervios mixtos porque contienen fibras simpáticas y parasimpáticas. Entonces, estos se van a ubicar alrededor del origen de la arteria mesentérica superior y se van a disponer en dos plexos, los prearteriales y los retroarteriales. Estos nervios forman una vaina periarterial que envía ramas alrededor de las arterias en el espesor del mesenterio. En cuanto a la histología del intestino delgado, ubíquense en la lámina número 13, hay que tener en cuenta que en líneas generales, las tres partes del intestino delgado mantienen la misma característica histológica, teniendo así 4 capas, ¿verdad? Entre las que se destacan la mucosa. Esta se va a caracterizar porque posee pliegues circulares que se ubican transversalmente y van a rodear más de la mitad de la circunferencia de la luz intestinal. Se dice que tienen 1 centímetro de altura, está compuesta por mucosa y submucosa, también posee vellosidades intestinales que van a recubrir todo el intestino delgado. Están compuestos por tejido conectivo laxo y epitelio. Se encuentran en esta zona también glándulas tubulares simples que dicen que pueden medir unos 400 micrómetros, ubicadas entre las vellosidades, que son las que se conocen como las criptas de Lieberkühn. Está en la mucosa, también va a estar recubierta por epitelio cilíndrico simple con varios tipos de células que pueden tener funciones específicas. Entre estas células tenemos los enterocitos o células absortivas. Están las células caliciformes, las células de Panet, las células enteroendocrinas, las células madres. Entonces, los enterocitos tienen función secretora. Ellos segregan iones y líquido alcalino que diluye y neutraliza el quimo, facilitando el proceso de absorción. Todas estas células le confieren al intestino delgado una función absortiva que abarca el transporte de agua, de los iones inorgánicos y muchas sustancias nutritivas que se deben degradar desde la luz intestinal hasta los vasos sanguíneos y linfáticos, por lo que se absorben en el tracto digestivo y luego por lo que la absorción como tal se va a dar en el intestino delgado. Entonces, aquí se absorbe agua, iones inorgánicos, glucosas, aminoácidos, bicarbonatos y grasa. Las células caliciformes también van a conferir al intestino delgado protección y efecto lubricante. Las células de Panet secretan defensina que junto al ácido clorhídrico del estómago mantiene la esterilidad del contenido del intestino delgado. También contiene células enterocromafinas que secretan serotonina y otros tipos de péptidos de secreción, como por ejemplo la motilina, que estimula el peristaltismo intestinal, del gastrointestinal, gracias a lo que es a la producción la contracción del músculo liso. En cambio, existen otras células en su interior que se encargan de inhibir el peristaltismo y la secreción de todos los tipos de células secretoras. Estas son las células de somatostatina que se van a encontrar en todo el tracto digestivo.
Las células secretoras de secretina que también están estas células. Estas estimulan las células secretoras del sistema de conductos excretores del páncreas para liberar jugo pancreático. Y están las células productoras de colecistocinina que estimulan las células acinosas del páncreas para que se secreten enzimas digestivas que favorecen la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar, inhibe el vaciamiento del estómago y tiene efecto trófico a nivel de lo que es el páncreas. Luego tendríamos entonces la submucosa, contiene tejido conectivo laxo, contiene vasos sanguíneos y linfáticos de mayor tamaño. También contiene glándulas en el duodeno, que son las glándulas que se conocen en otras literaturas como glándulas de Brunner. Su secreción es espesa, es mucosa con un pH alcalino, lo que le da protección a la membrana mucosa del duodeno. También posee factores de crecimiento, lisocimas e inmunoglobulinas A que, como bien se sabe, combaten microorganismos patógenos. Luego tendríamos entonces la muscular externa, lo dijimos de interno a externo. La muscular externa, que tiene una capa circular íntima, una capa longitudinal externa. Va a estar separada por tejido conectivo, contiene el plexo de Auerbach, contiene una red de células ramificadas llamadas células intestinales de Cajal, que son células musculares lisas y funcionan como marcapasos, por así decirlo, del músculo liso, por lo que generan impulsos rítmicos, así como lo hacen las células nodales del corazón. Por lo tanto, dirigen la frecuencia y la dirección de las contracciones peristálticas. Estas contracciones producen la mezcla del contenido intestinal y también ayudan al transporte del contenido intestinal a la región más distal. Luego tendríamos entonces la capa serosa, que está compuesta por tejido de mesotelio con subserosa y contiene células mesoteliales con fibras elásticas. Tienen una imagen muy bonita de cómo está estructurado las capas que les acabo de comentar en la lámina número 14. En la lámina número 15 pueden evidenciar entonces el epitelio que reviste los epitelios que revisten las vellosidades. Están las células absortivas o los enterocitos, las células caliciformes. Vamos a hablar entonces ahora sobre el mesenterio. El mesenterio es un repliegue de peritoneo que une el yeyuno e ilio a la pared abdominal posterior. Entonces, en él se le puede encontrar un borde intestinal, un borde abdominal o raíz y dos caras. Tenemos que por su borde intestinal el mesenterio se va a continuar a lo largo del borde posterior de las asas intestinales con el revestimiento seroso de estas capas. La raíz se extiende desde el lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar a la derecha del ángulo duodeno-yeyunal. Se dice que llega hasta la fosa ilíaca derecha, donde termina por fuera de la sínfisis sacroiliaca. Entonces, primero va por arriba, sigue primero por arriba el tronco de la arteria mesentérica superior y luego sigue la arteria ileocólica. Cruza la tercera porción del duodeno, la aorta, la vena cava inferior, el uréter y los vasos espermáticos derechos. De sus caras tenemos que una queda hacia arriba y hacia la derecha y la otra hacia abajo y hacia la izquierda.
Bueno, muy importante que no se los dije, el mesenterio mide aproximadamente entre 10 a 15 centímetros. Contiene los vasos mesentéricos superiores, los troncos linfáticos y algunos ganglios. Entonces, ya hablamos sobre las partes del intestino delgado, vamos a hablar ahora sobre el intestino grueso. Tenemos entonces que este absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo, convirtiéndolo en heces un poco más semisólidas. Entonces, en el intestino delgado hay apéndices omentales pequeños y que son proyecciones grasas. Vamos a encontrar las tenias del colon, que se conocen también como tenias mesocólicas, tenia omental, donde se insertan los apéndices omentales, y está la tenias libres. Esa es la conformación externa. Tenemos que entre las tenias existen otras abolladuras en la superficie que se denominan austras, que son formaciones saculares del colon. Eso con lo que respecta a la configuración externa, lo pueden evidenciar en la lámina número 17. Tenemos que él va a medir 1.5 centímetros y va a dividirse en tres partes, que van a ser el ciego, el colon y el recto. Entonces, su configuración interna va a estar dada por una túnica serosa, túnica muscular, una celulosa y una musculosa, que tiene un color como grisáceo, presenta pliegues semilunares o crestas, y van a estar limitadas entre las crestas, van a existir depresiones o celdas. Vamos a dar un breve resumen sobre cada una de las partes del intestino grueso. Muchachos, ustedes obviamente tienen que completar, tienen que ser más investigativos, tienen que indagar. Tenemos entonces que el ciego va a estar situado en la fosa ilíaca derecha, tiene una longitud aproximada de 6 centímetros y tiene forma de embudo con base superior. Entonces, está configurado externamente por 4 caras: anterior, posterior, externa e interna, una base que se va a continuar con el colon ascendente y un vértice que es libre. En su cara interna van a desembocar arriba el intestino delgado por medio del orificio iliocecal con su válvula, que forma que va a formar el ángulo iliocecal, que como a 2 o 3 centímetros por debajo se va a desprender el apéndice vermiforme. Luego entonces está el colon ascendente, como su nombre lo indica, va de abajo hacia arriba, es decir, va subiendo, se extiende verticalmente desde el colon transverso, mide 10 centímetros de longitud y se relaciona con las asas intestinales del intestino delgado, se relaciona también con el riñón derecho, la segunda porción del duodeno y además de las estructuras musculares de la pared posterior. Luego tendríamos el colon transverso, que se dice que mide 50 centímetros de longitud aproximadamente, se extiende desde el colon ascendente al descendente. Está relacionado por delante con la pared abdominal, por detrás, de derecha a izquierda, la segunda porción del duodeno con la cabeza del páncreas y cara anterior del riñón izquierdo, y por arriba con la cara inferior del hígado y con la curvatura mayor del estómago, y por debajo se relaciona con las asas intestinales. Forma los ángulos hepático y esplénico del colon ascendente y descendente respectivamente. Pueden visualizarlo, el colon transverso, en la lámina número 21.
Ahora bien, el colon descendente va desde el ángulo esplénico del colon hasta la altura de la cresta ilíaca, donde se va a continuar con el colon iliopélvico. Se dice que es casi vertical, mide aproximadamente 12 centímetros de longitud, va a estar relacionado por detrás con el borde externo del riñón izquierdo y el músculo cuadrado de los lomos, por delante con las asas intestinales y en sus partes externas con la pared abdominal e interna con las asas intestinales. Luego tendríamos el colon sigmoide, que se extiende desde el colon descendente hasta el recto. Este se divide en un colon ilíaco y un colon pélvico. El ilíaco mide 15 centímetros de longitud, describe una curvatura de concavidad interna, va a estar ubicado en la fosa ilíaca izquierda y se relaciona por delante con la pared abdominal y por detrás con lo que es el músculo psoas ilíaco y su fascia. Ahora el colon pélvico es un poquito más grande, se extiende desde el borde izquierdo a la derecha del estrecho superior y va transversalmente. Entonces luego se inclina hacia abajo y hacia atrás y hacia adentro hasta la tercera vértebra sacra, donde se continúa con el recto. Ahora bien, el recto va desde la tercera vértebra sacra para terminar a nivel de lo que es el ano. Va a estar delante del sacro y del coxis, por detrás de la vejiga y delante de la próstata en el hombre, y en la mujer por detrás de lo que es el útero y la vagina. Se divide en recto pélvico y perineal o anal. Mide 15 centímetros de longitud. Se dice que 12 centímetros el pélvico y 3 centímetros el anal. Presenta una dilatación en su porción pélvica, que es lo que se conoce como ampolla, y se va estrechando hacia su parte más distal. Internamente, esta región posee una ampolla que posee pliegues transversales y contiene lo que son columnas o las válvulas de Morgagni. Ahora bien, la irrigación del intestino delgado pueden visualizarla en la lámina número 25, la parte del intestino grueso. La parte derecha del intestino grueso va a recibir las ramas de la arteria mesentérica superior. El colon transverso, pero la parte izquierda va a recibir las ramas de la arteria mesentérica inferior, que serían la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Y las ramas, teniendo en cuenta que las ramas de la arteria mesentérica superior e inferior se anastomosan a nivel del colon transverso. En cuanto a su drenaje, tenemos que las venas van a llevar el recorrido hacia las arterias análogas, o sea, llevan el recorrido análogo de las arterias, llegan a la vena mesentérica inferior, que se une a la esplénica, y a la mesentérica superior para formar la vena porta. En cambio, el recto tiene una irrigación diferente. Va a estar dada por la arteria hemorroidal superior, que es una rama de la mesentérica inferior. Va a estar irrigado también por la arteria hemorroidal media, que es una rama de la arteria ilíaca interna. Estas se van a anastomosar con ramos de las hemorroidales superiores e inferiores. Y va a estar dado también por la arteria hemorroidal, que tenemos que la arteria hemorroidal inferior nace de lo que es la arteria pudenda interna. Su drenaje va a estar con el mismo nombre del recorrido de las arterias, que van a ser la vena hemorroidal superior, la vena hemorroidal media y la vena hemorroidal.
El colon tiene una inervación parasimpática proveniente del nervio vago, mientras que las ramas más distales reciben a las ramas del plexo sacro, el cual está ubicado entre los segmentos S2 y sacro 4. La inervación simpática procede de lo que son los nervios esplárnicos, lumbares y sacro. La inervación del recto va a estar dada por los nervios simpáticos a través de los plexos hemorroidales y nervios raquídeos por el plexo sacro y por el nervio anal, que es rama del pudendo interno. Vamos a hablar sobre un poco de la histología de lo que es el colon. Tenemos que él también posee una lámina mucosa donde se encuentran abundantes criptas del Lieberkühn. Tiene un epitelio cilíndrico simple. Posee abundantes células caliciformes, siendo estas las células de absorción las más abundantes. Tiene una lámina propia que también contiene abundantes criptas constituidas por células caliciformes, células endocrinas y regeneradoras. Pero en esta parte no existen las células de Paneth. Luego está la submucosa, que tiene tejido denso con ricas fibras elásticas, hay vasos nerviosos y aquí se observa el plexo de Meissner. Está la capa muscular longitudinal externa, que es muy poco común, y también posee tenias y austrias, y también posee una capa serosa. Ahora bien, el recto, para culminar, también tiene una capa mucosa, una lámina propia, una submucosa y una muscular, teniendo que en la mucosa se observan cristas del Lieberkühn, que son unas cristas un poco más largas. Le están las columnas de Moore-Gapney y tiene una transición epitelial cilíndrico simple a plano estratificado. En la lámina propia van a encontrarse plexos venosos. En la submucosa, tejido fibroelástico y plexos hemorroidales externos e internos. Y en la muscular vamos a tener lo que es una capa circular interna compuesta por el esfínter anal interno, y vamos a encontrar los músculos del piso pélvico. De esta forma damos por terminada la clase de intestino delgado y grueso. Igual las recomendaciones bibliográficas, tenemos Anatomía de Latarrière, tenemos el compendio de Rouvier o el libro, que es un poco más grande, pero el compendio siempre más que todo es para repasar lo que ya se ha aprendido. Y Anatomía de Moore, que también tiene cosas básicas, pero que son muy importantes. Gracias.